Al doctor Torres. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Buenos días. Hola a todas, a todes y a todos. Primero quisiera agradecer muchísimo la invitación a mis compañeras, a Yara Almanza y a Nora Reyes por la invitación para estar aquí con ustedes. Para mí es un gusto compartir con todas ustedes lo que significa estos 16 días de activismo en nuestra universidad y estoy muy contento de estar aquí con todas. Muchas gracias al Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología. Y bueno, como comentaba Yara, voy a iniciar con mi charla que va a ser eh, muy general, va a dar unos conceptos, unos elementos, perdón, muy básicos de qué trata la violencia de género, a qué nos referimos cuando hablamos de violencia de género, para contextualizar cuál es la relevancia de esta fecha para el país, para todo el mundo, de hecho, pero particularmente para nuestra universidad. Y al final de mi intervención vamos a tener unos minutos para tener un debate colectivo. Pero quería primero agradecer muchísimo el espacio, la invitación y a nombre del CIEG, el lugar donde trabajo, y a nombre personal, compartirles el agrado de estar con todas y todos ustedes. Bueno, titulé a la charla de hoy, como Yara ya comentaba, ¿qué es la violencia de género? Y este evento forma parte de la Comisión de Equidad de Género del ICAT y de los 16 días de activismo a los que la UNAM se ha comprometido de manera digital por razones del confinamiento para hablar de un tema que es muy importante para todas las personas y que en la universidad tiene también elementos allí muy significativos. Primero, antes de introducir de qué va la charla y de entrar ya en materia, quisiera contextualizar un poquito. ¿Por qué el 25 de noviembre es el hashtag 25N? ¿Por qué el color naranja tiene un elemento importante para esta fecha? ¿Qué significa esta fecha? Seguramente muchas personas que nos están viendo apenas se enteraron del 25N porque, si no me equivoco, ha sido el primer año en el que la universidad ha participado de manera muy activa al respecto y quisiera comentarles un poquito a modo de contextualización de qué va esta fecha. Tiene que ver con un día para conmemorar y para posicionarnos ante la violencia de género o la violencia que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres. En América Latina, desde la década de 1970, colectivas feministas y sobre todo feministas dedicadas al derecho y a la abogacía hicieron un trabajo muy intenso para posicionar ante el gobierno un tema que era muy importante, pero del que casi no se hablaba, la violencia que experimentaban las mujeres y que tenía un componente directo relacionado con el género, es decir, con mandatos de feminidad y de masculinidad, sobre todo los de feminidad que hacían que las mujeres en el país fueran violentadas. En 1970, estas feministas se dieron cuenta de que el espacio privado, de que el hogar se convertía en un escenario de muchísima violencia, donde las mujeres padecían principalmente por sus parejas hombres eh, estragos muy importantes en su vida. Sobre todo se dieron cuenta de que habían muchísimos casos de violencia sexual. Y esta fue la noción utilizada en esta década. La noción de violencia sexual sirvió para que muchísimas feministas desde el activismo buscaran alternativas para apoyar a estas mujeres que vivían en contextos muy violentos. Después, para la década de 1980, el debate comienza a entrar a escenarios académicos, como los de la UNAM, y entonces se hace factible hablar de violencia contra las mujeres. Justo un año después, 1981, se celebra el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe en Bogotá, la capital de Colombia, el 25 de noviembre. En este congreso se decide utilizar esta fecha para portar algo color naranja, que sería un distintivo en contra de la violencia que viven las mujeres, y entonces se instaura de manera internacional el 25N como el día para reflexionar, para pensar qué ocurre con la violencia de género y denunciar también este tipo de violencia. Por eso estamos aquí todas y todos, porque el 25N tiene esta connotación tan importante que, insisto, que proviene del trabajo arduo de todas las feministas. Bueno, habiendo dicho esto, voy a iniciar ya con la charla.
Insisto, es una charla muy básica, muy general. Si alguien es experta en el tema, no sabrá nada nuevo, seguramente el día de hoy, pero la hice pensando más para platicar con colegas respecto a esta fecha. ¿Qué significa esta fecha? ¿Por qué es importante hablar de la violencia de género? ¿Cuál es la relevancia de pensar en las mujeres y en la violencia que experimentan las mujeres? ¿Y qué sucede también en términos de masculinidad? Si quiero pensar muchísimo cuál es la raíz del problema y qué podemos hacer como aliadas del feminismo, como feministas en esta lucha que nos concierne o debería ser parte de las reivindicaciones de todos los seres humanos en la universidad, pero también fuera de ella. Bueno, y para ello dividí la charla en 4 partes. Primero voy a hablar de definiciones acerca de la violencia de género. Me parece que se hace importante pensar de qué va este concepto, a qué alude. Después voy a hablar de la violencia de género en la y esto pareciera que es algo raro o algo que no debería ocurrir en una institución de educación superior como la máxima casa de estudios, pero como sabemos, desafortunadamente existe y vamos a ver cuál es la relevancia de pensar para la universidad sobre este tema. Y después vamos a cerrar con una reflexión. No, perdón. El tercer punto va a ser el mandato de la masculinidad y su relación con la violencia contra las mujeres. Ya decía, vamos a pensar cuál es la raíz de esta violencia. Y yo considero que tiene, en unión, por supuesto, a muchas feministas, considero que tiene que ver con la conformación de una sociedad patriarcal. Y vamos a pensar entonces también de No. la que sucede con la masculinidad y vamos a terminar con una reflexión colectiva final donde me va a dar muchísimo gusto escucharles, verles y saber qué opinan al respecto. Bueno, vamos a iniciar entonces con las definiciones respecto a la violencia de género. Primero, pensemos en términos muy generales. Sabemos que en países como México, la violencia forma parte de todos los días de nuestras vidas. Desafortunadamente, con la guerra contra el narcotráfico de hace ya un sexenio, con la alta tasa de asesinatos y de violencia que experimenta el país, hablar de este tema es algo muy, muy cotidiano para todas nosotras y todos nosotros. Se hace importante entonces pensar en qué pasa con la violencia, por qué la violencia es un elemento que forma parte de nuestras vidas. Violencia en términos muy generales, ¿no? Y luego es verdad que muchas personas han dicho, bueno, pero en países como México y en el resto de América Latina hay una sobremortalidad masculina. Es cierto que de hecho, de acuerdo con datos del INEGI, los hombres mueren más jóvenes que las mujeres a pesar de los feminicidios. Concuerdo con estos datos, pero mi intención con esta charla es justo problematizar qué sucede con la violencia de género y dar cuenta de por qué las mujeres son más proclives a padecer este tipo de violencia, a pesar de que en términos de cifras en México y en América Latina mueren más hombres que mujeres, pero la manera en la que mueren las mujeres es más drástica que en los hombres y además quien asesina a las mujeres y a los hombres son hombres, ¿no? O sea, tiene que ver con pensar este mandato de la masculinidad. Entonces, bueno, vamos a hacer esto en el resto del tiempo de esta charla, pero entonces, para pensar primero en términos muy generales, incluso la Organización Mundial de la Salud ha pensado a la violencia como un problema hasta de salud pública, no solo por países como México, sino otros contextos sumamente violentos. Y, por ejemplo, esta organización, la OMS, define la violencia como el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, contra otra persona, contra un grupo o una comunidad, que tiene como consecuencia, o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. Es decir, la violencia entonces está pensada como cualquier actividad que tenga como intención dañar a otra persona. Eso en términos generales. Luego, ¿cuál es el trabajo que han hecho las feministas? Que ya comentaba un poquito cuando estaba contextualizando de qué va el 25N. Las feministas han resaltado que es cierto que vivimos en un contexto sumamente violento, pero que si incorporamos una perspectiva de género, vamos a ver cuáles son las vicisitudes de la manera en la que experimentamos la violencia de manera diferenciada. Y de hecho, como ya me adelantaba un poco, las mujeres experimentan
la violencia de manera más drástica y después intentaré dar cuenta a qué me refiero con esto. Y entonces yo comentaba que el trabajo de las feministas inició en 1970 para, para hablar de violencia sexual, luego en la década de 1980 de violencia contra las mujeres, y ya para la década de 1990, cuando se suman universidades, las activistas que iniciaron desde la década de 1970, abogadas feministas, pero también organismos internacionales como la ONU, por ejemplo, se habla de violencia de género. ¿A qué alude este concepto? Y aquí voy a leer una cita de alguien que ha sido muy importante para pensar estos temas, que es un colega también de la UNAM, Roberto Castro, un investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, quien de hecho ha también investigado qué sucede en términos de salud con la violencia obstétrica, por ejemplo. ¿Cómo podemos entender entonces la violencia de género? Es la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Es decir, por supuesto que muchas personas pueden pensar, en un país tan violento como México, todas las personas vivimos, somos subjetivados como seres y subjetivadas como seres humanos mediante mecanismos de la violencia. Por supuesto que creo que habría consenso en esta frase, pero cuando vemos cuáles son las características de las mujeres en relación con el tipo de violencia que ellas experimentan, hay que añadir al género o la perspectiva de género para comprender por qué ellas son más proclives a ser violentadas por el hecho de ser mujeres. Y entonces, repito, la noción de violencia de género tiene que ver con que este tipo de violencia es la que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Es decir, son todas aquellas maneras en las que se perpetúa el control sobre ellas y que imponen y establecen condiciones de sometimiento. Esto va a constituir, de acuerdo con Roberto Castro, la expresión más extrema de desigualdad y la opresión de género. Y entonces se podría pensar, pero, o sea, ¿cómo? ¿Las mujeres solo por ser mujeres son violentadas? De acuerdo con muchas feministas, sí. Y tiene que ver con la conformación societal en la que vivimos, tiene que ver con cómo opera el patriarcado al interior de nuestras vidas. Y entonces las feministas no han señalado que este tipo de violencia se trata de una guerra entre los sexos. O sea, no son los hombres malos que asesinan o que violentan a las mujeres buenas, sino tiene que ver con un orden social, con un orden de género. O sea, no está en la psique masculina ser violento y no está en la psique femenina ser violentada. Es un mecanismo de orden social. El orden social tiene una dimensión de género, es un orden patriarcal y heterocentrado, y en ese sentido las mujeres son las que reciben los estragos de este orden social. Y luego, para ampliar un poquito más el panorama, quisiera resaltar tres cosas que son importantes. La primera, no toda la violencia en contra de las mujeres es violencia de género. Creo que si incorporamos perspectiva de género, yo incluso sin afán de parecer contradictoria, yo diría, eh, en casi el 100% de las ocasiones sí, pero también hay que reconocer que hay espacios de violencia contra ellas que no necesariamente atienden a violencia de género. Por ejemplo, pensemos en un asalto en el transporte público. Si el mecanismo es el mismo para todas las personas, enseñar un arma y pedir las pertenencias, ok, aquí no fue el género el que definió el tipo de violencia, pero si en ese mismo ejemplo hipotético, si en ese asalto se acercan, por ejemplo, a una mujer y los asaltantes, quienes son mayoritariamente hombres, tocan partes de su cuerpo, aquí sí que el género incide en el tipo de violencia que experimentan las mujeres. Pero ok, mantengamos una mirada crítica, está bien, no toda la violencia en contra de ellas es violencia de género, sí que creo que hace falta ver caso por caso y analizar las particularidades. Segundo, que es muy importante y que ya lo comentaba un poco, este tipo de violencia no tiene que ver con una condición individual, tiene que ver con un orden social. El patriarcado va a instaurar distintos tipos de relaciones sociales entre mujeres, hombres y otras identidades. ¿Quiénes van a tener mayores privilegios en términos materiales y simbólicos? Los hombres, o quienes deciden o decidimos de alguna manera performar la masculinidad.
También es cierto que miradas feministas han dicho, es muy bueno hablar de la violencia que experimentan las mujeres, pero hay que abrir un poquito el panorama y han propuesto dos conceptos que están aquí en la diapositiva en el punto 3. Por ejemplo, hablar de violencia por razones de género para incluir a otras identidades racializadas y feminizadas y decir, ok, el mismo mecanismo que violenta a las mujeres suele ser el mismo mecanismo que violenta a población LGBTI más, por ejemplo, o a personas indígenas. Y me parece interesante pensar en ello. No voy a profundizar en esto, pero solo lo quería mencionar. También, por ejemplo, hay otras personas que han dicho, pero también sería muy interesante hablar de violencia y género para complejizar un poco más el panorama y también para pensar, por ejemplo, en la violencia que experimentan los varones. Ambas iniciativas me parecen muy sugerentes, insisto, pero yo creo que en el marco del 25N es muy importante hablar de la violencia que experimentan las mujeres. Y aquí estoy pensando, por supuesto, en mujeres trans, pero también estoy pensando en mujeres cis, es decir, en mujeres que biológicamente les fue impuesta la categoría de hembra y después de mujer, porque el tipo de violencia tiene estas especificidades. Entonces, bienvenidas las críticas, pero también creo que hay que rescatar el ímpetu del 25N y pensar en el tipo de violencia que viven las mujeres en países como México. Insisto, reconozco otros tipos de violencias, me interpelan de manera directa, por ejemplo, la violencia que experimenta la población LGBTI más, pero creo que hay que aprovechar este espacio para pensar como punto de partida en la violencia que experimentan las mujeres. Y en términos de género, vean que hay muchísimos tipos de violencia que ellas viven. Aquí enuncié al menos 8, pero hay muchas más. Por ejemplo, la violación o el abuso sexual, el acoso sexual, que aquí va a entrar de manera importante la UNAM, desafortunadamente, o lo que sucede dentro de la UNAM, para ser más específicas, el tráfico de mujeres, la esterilización en contra de la voluntad, la imposición de métodos anticonceptivos, el grado máximo, por supuesto, que es el feminicidio, es decir, terminar con la vida de las mujeres solo por ser mujeres, gran parte de la violencia de pareja, sobre todo parejas heterosexuales, y también, por ejemplo, los abortos selectivos en función del sexo. Si vemos de manera más enfática lo que quiero transmitirles en esta lámina, vean que las mujeres son violentadas entonces en todas las fases de su vida, es decir, y en muchísimos escenarios, cuando estudian, cuando trabajan, cuando deciden enamorarse, cuando deciden ser madres, cuando conocen a una persona para ver si entablan una relación de pareja. Y creo que aquí se puede ver de manera un poquito más visible cómo la conformación patriarcal del orden de género y de la sociedad, de sociedades, perdón, como la mexicana, hace entonces que las mujeres vivan en situaciones de violencia solo por ser mujeres. Así está la conformación de género. Si pensamos a la inversa, por ejemplo, los varones, independientemente de nuestra orientación sexual, pero por el mero hecho de performar la masculinidad, por ejemplo, no experimentamos acoso sexual en la misma medida que si lo experimentan las mujeres. No trafican con nuestros cuerpos como si trafican con los de las mujeres. Yo no conozco, por ejemplo, casos de imposición de vasectomía, a pesar de que es un proceso quirúrgico muy sencillo y que a los 20 minutos tú sales caminando del hospital, en comparación con la ligadura de trompas. No existe el homicidio. Por supuesto que muchos hombres mueren, pero ya indicaré yo porque creo que mueren los hombres, que tiene que ver con el mismo mecanismo, con la sociedad patriarcal. ¿Hay hombres violentados en relaciones de pareja? Por supuesto que sí, pero no es por los mismos mecanismos o por las mismas razones que sí lo son las mujeres. Y a los varones, por ejemplo, no se nos interfiere tanto en las decisiones que tienen que ver con la descendencia. Si comparamos entonces en términos de género, de manera muy binaria para ser más esquemáticas, veremos por qué sí es importante hablar de las mujeres. Porque ser mujer en países como México va a ser equivalente a todos estos elementos que ya les comentaba. Y de ahí me parece la relevancia de hablar de este tema. Y es curioso porque en países como el nuestro hay muchísimas iniciativas en términos de legislaciones
para pensar en la violencia de género. Y a pesar de ello, como el problema es cultural, cuesta muchísimo trabajo tener medidas más precisas o tener apoyo más directo o con una mayor velocidad, por ejemplo, para ayudar a las mujeres. Pero quería mencionar lo que existe en el país, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. De hecho, hay una comisión, la CONAVIM, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que forma parte de la Secretaría de Gobernación, donde hay esfuerzos para atender este tipo de violencia. Y veamos que al menos hay 5 tipos de violencia que identifica esta ley. Por ejemplo, la psicológica, además de los tipos que yo ya les mencionaba, que eran casos más específicos, pero si pensamos en los matices de esta violencia de género, podemos pensar, por ejemplo, en la violencia psicológica o la que se propone dañar la estabilidad psicológica de las mujeres. La económica, toda acción o omisión del agresor que va a afectar la supervivencia económica de la víctima, por ejemplo, controlar el salario de las mujeres cuando trabajan, decidir si las mujeres no trabajan, qué parte del salario de el hombre en relaciones heterosexuales dar para ellas, contar el dinero que las mujeres pueden ocupar, etcétera. Violencia física, que tiene que ver con cualquier acto no accidental en que se utiliza la fuerza física de algún tipo de arma para dañar a las mujeres. Violencia sexual, para pensar en cualquier acto que degrada o daña el cuerpo de las mujeres. Violencia patrimonial, para pensar en el control incluso del patrimonio de las mujeres. Pero además esta ley también considera cualquier tipo de violencia que no esté mencionada en esta legislación, pero que incida o que afecte la libertad y la integridad de las mujeres. Y entonces, bueno, insisto, no sé cuál sea su opinión, pero yo al leerlo me doy cuenta de cómo la vida de las mujeres está marcada por la violencia de género y cómo viven en condiciones de desigualdad. Y entonces, para pasar al segundo punto de la charla, mi intención era primero dar cuenta, insisto, de cómo las vidas de las mujeres son violentas por el hecho de ser mujeres, es decir, cómo experimentan violencia de género por este tipo de sociedades con conformación patriarcal. Y entonces podríamos pensar, bueno, sí, a lo mejor se trata de algo de clase social, tal vez aplica para mujeres pobres, pero tal vez no aplique en contextos, digamos, acaudalados en términos socioeconómicos, o tal vez aplique en ciertas instituciones, no en todas. Pero veamos qué pasa en casa. Esta es una autocrítica. ¿Qué pasa en la UNAM si hablamos de violencia de género? Y para ello rescaté algunos testimonios de un artículo muy bueno que les recomiendo muchísimo de 2 colegas muy queridas, de Hortensia Moreno del CIEG, mi compañera de trabajo, y Araceli Mingo, que es investigadora del ISUE, de la UNAM, las dos, que se llama El ocioso intento de tapar al sol con un dedo, violencia de género en la universidad, del 2015, publicado en la revista Perfiles Educativos del ISUE. Lo que hicieron estas investigadoras fue rastrear durante 6 años las experiencias de mujeres que han sido violentadas en la universidad. Y además creo que todas las personas que estamos aquí ya hemos escuchado en algún momento de nuestras vidas, sobre todo en los últimos años, todo el trabajo intenso que han hecho las colectivas feministas de chicas muy jóvenes, estudiantes en su mayoría, que han puesto el dedo en la llaga y que han denunciado que la UNAM también es una institución violenta. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que la UNAM es mala? No, tiene que ver porque la universidad es una institución también eh, con una dimensión patriarcal y es una institución pensada, perdón, para hombres. En ese sentido, por eso las mujeres incluso se sienten incómodas estando en la universidad, pero además los mecanismos para que ellas tengan, por ejemplo, mejores puestos también son complicados en este marco y si no pensemos, por ejemplo, porque en nuestra universidad, que tiene más de 100 años de existencia, no ha tenido una sola mujer como rectora. Bueno, entonces voy a leer una serie de testimonios para pensar en qué sucede en la universidad en términos de violencia de género y para contextualizar también cómo incluso en instituciones como la universidad también se experimenta este tipo de violencia. Ojo, también al mismo tiempo quisiera resaltar todo el trabajo que está haciendo la misma universidad y cómo la universidad ha escuchado a las estudiantes y cómo incluso que yo esté aquí atiende al
al esfuerzo de este instituto del ICAT para pensar en términos de violencia de género. O sea, es una crítica propositiva, pero es una crítica para pensar también qué es lo que ha sucedido en nuestra casa de estudios y también es un reconocimiento al trabajo incesante que han hecho en rectoría y en toda la universidad para atender este problema. Entonces, bueno, Hortensia y Araceli encontraron a lo largo de estos 6 años lo siguiente, que en la universidad existen actos de violencia tales como sexismo, es decir, prácticas y actitudes que promueven el trato diferenciado en función del sexo de las personas, también hostigamiento sexual, es decir, una relación jerárquica donde el agresor, porque regularmente es un varón, tiene una posición de poder que hace que la otra persona sea subordinada y que en ese sentido esté indefensa. Por ejemplo, las relaciones profesor-alumna. Pero también hay experiencias de violencia de género entre pares, entre estudiantes, por ejemplo. Здорово, пидор ебучий. Ну что ты? Уебал. Profesoras y profesores, o entre investigadoras e investigadores, y ese tipo de violencia se denomina hostigamiento, perdón, acoso sexual, y el hostigamiento es cuando hay una relación de subordinación. Perfecto, entonces, como ya Да decías, ты понимаешь, что ты пидор. Привет, это Навальный. creo que alguien tiene un micrófono encendido. Привет, это Навальный. Sí, una disculpa, a lo mejor Permítanos un momentito, por favor. sí, Claro, claro. probablemente sean personas ajenas Sí, a esto. Hay dos, uno que se llama Poma y otro que tiene Llama Catur, KTR. Ajá, Cater. Ahorita lo sacamos, no pasa nada. ok. Y es correcto, son personas que no. sí, lo menciono porque Вот типичный пример малолетнего дебила. sí, es que se han dado en los últimos meses en eventos en Sí, Nora, me parece que como anfitriona puedes ponerlos en la sala de espera. Господин, A это рофл? ver, Если это не рофл, то Los puedes sacar de la sesión también, Nora. déjame ver. Listo, uno ya. Ujú. Creo que ya no, ya se fueron, ya no hay nadie de estos. Sí, parece que ya no. Ok, muy bien. Gracias. Gracias, una disculpa. No, muchas gracias. Sí, reitero la disculpa. Sí, desafortunadamente hemos visto en varios eventos donde se habla de estos temas que hay personas que entran para boicotear las sesiones. Entonces, ya se convirtió en una problemática más del mundo digital, pero bueno, aquí estamos. Continuamos poniendo el cuerpo ante este tipo de actos y no nos van a intimidar. Entonces, bueno, ya mencionaba que estas investigadoras realizaron 6 grupos focales, sobre todo con alumnas y en algunas ocasiones con alumnos, para ver qué sucede cuando estas mujeres han experimentado violencia de género. Y vamos entonces a resaltar algunos ejemplos que a mí me parecen muy iluminadores. Por ejemplo, las investigadoras detectaron que un profesor en la carrera de ingeniería en eléctrica y electrónica tiene un grupo y mayoritariamente es un grupo de hombres y hay una estudiante, una mujer, la única. Y entonces él considera que para que la mujer entienda un ejemplo de ingeniería eléctrica y electrónica, tiene que hablar de algo femenino. ¿Qué es lo que hace? Da el ejemplo de cómo funciona una lavadora, porque él cree que las mujeres, o que la mujer en este caso, va a entender de manera directa a qué se refiere él, ¿no? Aquí vemos claramente entonces qué sucede con el género, como el género cobra, perdón, un papel muy, muy relevante. Y aquí quisiera leer este testimonio que recuperan mis colegas, que me parece es algo muy iluminador. Por ejemplo, una compañera de la UNAM decía, es que yo creo que el problema es que empiezan a dudar de los compañeros y los maestros, y la persona con la que vas a denunciar te dice, ¿en serio? ¿A poco? Pero él es muy buena persona, ¿cómo crees? A lo mejor has estado sensible estos días y a lo mejor son tus cambios hormonales. También para que veamos cómo incluso en términos de lenguaje tenemos tan interiorizada esta división jerárquica entre lo femenino y lo masculino.
Y por eso las feministas de las colectivas han hecho un trabajo incansable porque quieren denunciar cómo se ha normalizado esto a lo largo de los años, pero es un problema para ellas. Y aquí sí creo que incluso en mi generación era muy común escuchar sobre estos temas, pero pero no decíamos mucho. Desafortunadamente sentíamos que no podíamos hacer nada. Afortunadamente las jóvenes han puesto el cuerpo y han puesto la cara y han denunciado esto y han dicho que esto no está bien, que esto las violenta. Por ejemplo, vean el siguiente testimonio. Quiero comenzar con este testimonio diciendo que me ha costado mucho escribir mi experiencia. Estoy enojada, mucho, sobre todo porque teniendo conocimientos sobre feminismos y estudios de género, lo que llaman agencia se haya visto censurada por mí misma, decía una compañera. También para pensar en lo difícil que es reconocer que una mujer ha sido violentada y lo difícil que es hablar al respecto, o sea, para que veamos las condiciones tan catastróficas que atraviesa este tipo de violencia. Otro testimonio. El profesor ya es conocido por este tipo de actos y tiene antecedentes en el jurídico de la preparatoria, pero nadie se ha atrevido a denunciarlo oficialmente por miedo, por falta de evidencias e incluso por interés. Recordemos que incluso toda esta efervescencia que han experimentado las colectivas feministas en nuestra universidad no surgió del nivel superior, surgió del nivel medio superior. Es decir, fueron menores de edad, adolescentes, mujeres menores de edad, que se atrevieron a denunciar lo que hacían los profesores. Y seguramente que todas las personas aquí sí conocemos el lamentable caso que dio paso a esta serie de denuncias. Si no lo conocen, me adelanto, fue en una preparatoria donde un profesor chantajeó a un estudiante para pasarla en un examen si ella le daba un beso. Bueno, este tipo de actos ocurren en todas las instituciones de educación superior, lamentablemente, y no solo estamos pensando en términos de intimidaciones, de cómo hay colegas que desafortunadamente utilizan su posición jerárquica en comparación con sus estudiantes, mayoritariamente hombres versus mujeres, para condicionar la calificación, por ejemplo, si no hay casos más drásticos que van más allá, incluso, bueno, seguramente habrán escuchado también de casos de desafortunadamente abuso sexual que experimentan las estudiantes en los sanitarios de las facultades, en la Facultad de Ciencias donde yo hice mi estancia postdoc. Incluso los baños tienen un botón de una alarma de pánico. Sé que también en filosofía y letras y en ciencias políticas y sociales. Incluso las mujeres son violentadas cuando van a hacer sus necesidades fisiológicas. Y entonces, bueno, hay casos más drásticos. Por ejemplo, una alumna en cierta facultad tenía una relación de pareja con un profesor. La alumna decide terminarla y el profesor la amenaza con no dejarla titular. Entonces, en venganza, mete una carta ante el consejo técnico de la facultad y dice que la tesis del estudiante fue un plagio, se trata de un plagio. Este caso escala muchísimo y el profesor fue despedido afortunadamente, pero no por apoyo del abogado general en ese momento. No, esto no es de los últimos años. El artículo es del 2015 y el testimonio es de hace varios años, pero aquí contribuyó más la difusión que hicieron grupos feministas del suceso. También para que veamos entonces con esta dimensión cómo se ha instaurado la dimensión patriarcal incluso hasta en las universidades. Insisto, y al mismo tiempo quiero reconocer todo el trabajo incansable que han hecho instituciones como el CIEG, en mi casa, pero también como la SIGU, la Coordinación de Igualdad de Género, recién creada gracias a las colectivas feministas en nuestra universidad, el trabajo incansable que hace el rector, también el nuevo abogado general, y las comisiones de equidad de género, como la comisión del ICAT, en la que Yara y Nora tienen un papel muy importante. Quiero resaltar también el trabajo de mis compañeras. Lo que intenté hacer con esta sesión es justo dar cuenta del problema tan drástico que nos estamos enfrentando. Bueno, ¿cuál es la raíz entonces de este problema? Y aquí quisiera hablar de masculinidad, no para quitarle el espacio a hablar de las mujeres, sino para pensar como alguien que ha sido socializado como varón, qué es lo que tenemos que hacer los hombres, pero sobre todo para comprender un poquito de lo que ya mencionaba, que tiene que ver con por qué
la dimensión patriarcal de la sociedad incide negativamente en la vida de las mujeres. Entonces, bueno, aquí voy a recurrir, me voy a adelantar un poquito a un texto de esta autora feminista, que si no la conocen, tienen que conocerla ya, pero que yo creo que sí. Es Rita Laura Segato, es una académica argentina que trabajaba hasta hace unos poquitos días en Brasil, en la Universidad Nacional de Brasilia, donde ocupaba una cátedra muy importante en antropología. Es una antropóloga muy interesante, que de hecho ha pensado muchísimo en el caso de México y las muertas de Juárez, y tiene un trabajo sobre antropología jurídica muy, muy sugerente. Bueno, pues me regreso a la diapositiva para decirles que lo que quiero traer acá a mi charla es un poco de las ideas de esta feminista respecto a las relaciones sociales entre mujeres y hombres y cómo la dominación patriarcal va a asegurar que los hombres violenten a las mujeres. ¿Por qué? Porque de acuerdo con esta autora, la sociedad patriarcal entonces se va a mantener mediante la violencia. La violencia va a ser el mecanismo para violentar a las mujeres. Y ella está pensando en la violencia desde dos dimensiones, una horizontal y una vertical. O sea, hablar de violencia también tiene que ver con las relaciones entre pares, entre hombres, pero también tiene una dimensión vertical, ¿no? Tiene que ver con cómo los hombres dominan a las mujeres. Y Rita Laura está pensando en un caso muy drástico, en lo que ella denomina violación cruenta o abuso sexual. Eh, y ella nos invita a pensar que esto no solo atiende a patologías individuales. Creo que se suele pensar como, ok, bueno, pero tal vez fue un hombre loco, o tal vez fue un hombre que tiene un desequilibrio psíquico o mental, pero lo que hace esta autora me parece muy sugerente porque no solo va a hablar de estas condiciones individuales que puede ocurrir en algunos cuerpos, los de mujeres y los de hombres, de hecho, pero además de eso, tiene que ver con una dimensión social, tiene que ver con cómo la sociedad tiene esta dimensión patriarcal que hace que los hombres o los varones tengamos ciertos privilegios, los cuerpos masculinizados, en comparación con los cuerpos feminizados y o los cuerpos de las mujeres. Entonces, bueno, ella es Rita Laura y ella dice, hay que atender al mandato de la masculinidad. O esto sucede en sociedades patriarcales como la mexicana, el resto de las de América Latina, etcétera, porque hay un mandato de la masculinidad que se instaura en las mujeres y los hombres, pero que hace que los hombres tengan mayores privilegios y beneficios en comparación con los que tienen las mujeres. Rita Laura está entendiendo este mandato como un imperativo. Es decir, ella lo que hizo fue una etnografía de 2 décadas en Brasil. Y ella hizo un trabajo muy interesante en el que entrevistó incluso a hombres que fueron encarcelados por abuso sexual. Entrevistó también a mucha gente que estaba más del área jurídica. Hizo una revisión de archivo muy interesante. Analizó culturas afrobrasileñas de Recife, que es una parte del norte de Brasil, donde ella vio que hay conformaciones culturales o societales que escapan a las relaciones de dominación de género que tenemos en sociedades o culturas occidentalizadas como la nuestra. De hecho, ella en este libro que se llama Las culturas elementales de la violencia, que es el que estoy hablando, ella va a decir que el interés entonces desde su feminismo sería pensar en sociedades que operen desde otra manera de relacionamiento entre mujeres y hombres, es decir, sociedades postpatriarcales, por decirlo de alguna manera, porque las culturas que ella investiga en Brasil, las culturas afro-brasileñas de Recife, mantienen otro tipo de relacionamiento que no parte de estos mandatos heteropatriarcales y en ese sentido no existen las desigualdades de género en las mismas maneras que sí existen en sociedades como la nuestra. Bueno, entonces Rita Laura va a decir, es que hay un mandato de masculinidad, es decir, hay un imperativo y una condición necesaria que se instaura en los cuerpos de los hombres para que se reproduzcan las relaciones de género. Y ella además considera que no existe sociedades con este tipo de conformación patriarcal en las que no haya experiencias de violación cruenta, como ella lo denomina. Se trata de un fenómeno entonces social en el que en casi todas las sociedades existe el fenómeno de la violación. Eso tiene que ver, dirá Rita Laura, por la conformación heteropatriarcal, insisto, de las sociedades.
Sin embargo, la manera en la que se ha tratado a este fenómeno es distinto. Por ejemplo, va a decir ella, en lo que denomina como sociedades tribales o premodernas, la violación era vista como una falla en términos del patrimonio de otros hombres. Que los hombres abusan sexualmente de las mujeres para estas sociedades, de acuerdo con, o para estas culturas, de acuerdo con esta autora, tiene que ver con una relación de rivalidad entre hombres. Después, en sus sociedades modernas, perdón, como la mexicana y casi el resto del globo terráqueo, lo que sucede con la violación es que es castigada a través de un elemento jurídico. Ojo, va a decir la autora, esto no se hace para preservar la vida de las mujeres, sino para preservar un orden social, para preservar las costumbres. Y entonces la manera de atender a este tipo de fenómeno social de la violación cruenta ha persistido en casi todas las sociedades. La diferencia es esa, que ahora entra el sistema jurídico y penal y es considerado un delito. Pero ¿qué sucede entonces si pensamos del otro lado y si pensamos en lo que dicen los violadores cuando esta etnógrafa les preguntó por qué cometieron la violación cruenta? Y ella identifica tres elementos que me parecen muy importantes. Por ejemplo, digamos que un primer patrón tiene que ver porque, de acuerdo con estos hombres, la violación se dio como un castigo o venganza contra una mujer que salió de su lugar. Es decir, como una mujer que quiso rebelarse ante las imposiciones de subordinación que impone la sociedad patriarcal, y entonces la violación sirve como un castigo, una especie de venganza, para regresarlas a su lugar. Otro patrón que encontró esta autora tiene que ver en que, de acuerdo con los violadores, ellos abusaron sexualmente de mujeres. Ojo, no solo por pensar en un castigo hacia ellas, sino como una agresión hacia otros hombres. Entonces, también fue como una manera de vengarse de otro hombre, porque así se apropiarían de los cuerpos de las mujeres. La crítica feminista ha señalado muchísimo las maneras materiales y simbólicas en las que los hombres poseen los cuerpos de las mujeres y cómo está tan naturalizado que los cuerpos de las mujeres formen parte de los cuerpos y la vida de los hombres. Si no pensemos, por ejemplo, las maneras en las que las mujeres viven violencias o agresiones machistas en la calle, hostigamiento y acoso sexual en la calle, cuando van solas es de alguna manera y cuando van acompañadas de un hombre es de otra. Porque hay un pacto entre varones y no es un pacto enunciado, es un pacto simbólico que está muy naturalizado en todas las personas. Y lo que quiere decir, de acuerdo con las feministas, este pacto es eso, que las mujeres pertenecen a los hombres y si un hombre quiere atacar a otro hombre, lo puede hacer mediante la violencia cruenta hacia el cuerpo de las mujeres, que desde esta conformación heteropatriarcal les pertenece. O sea, para que veamos las dimensiones tan drásticas que tiene este tipo de violencia. De hecho, lo que estoy haciendo del trabajo de Rita Laura es una presentación muy breve, pero ella tiene un trabajo muy interesante que vale la pena revisar si les interesa el tema, porque ella incluso analiza la dimensión sociológica, simbólica, pero incluso la dimensión psíquica, para comprender cómo se ha instaurado este tipo de violencia, la violencia de género en sociedades como la brasileña, que no es muy lejana a lo que experimentamos en sociedades como la mexicana. E insisto, también Rita Laura se ha inspirado en el caso de las muertas de Juárez. Bueno, un tercer patrón en ese tipo de violencia tiene que ver como una demostración de fuerza y virilidad ante una comunidad de pares, para probar fuerza física. Y está pensando aquí, por ejemplo, en algunas dinámicas de pandillas, por ejemplo, que para mostrar que un chico es hombre o que uno de los miembros es hombre, tiene que abusar sexualmente de una mujer. Estos son al menos los tres patrones que identifica Rita Laura Segato en los discursos de los violadores. Y ya para cerrar y dar la palabra a ustedes, lo que quería justo resaltar es la manera en la que la conformación societal de nuestros días, en sociedades como la mexicana, insisto, pero en otras, está tan materializada que hace que las mujeres experimenten la violencia. En ese sentido, por eso me parece crucial utilizar los 16 días del activismo que ha instaurado la UNAM para hablar de
de esta, digamos, instancia internacional para denunciar la violencia contra las mujeres, para seguir hablando al respecto. Y aún nos quedan unos días, tenemos hasta el 10 de diciembre, el jueves, antes de que nuestra universidad cierre por vacaciones, que será viernes 11. Y para mí entonces era muy importante dialogar con ustedes al respecto. Creo que es necesario seguir pensando en la violencia que experimentan las mujeres. Insisto, habrán personas que digan, y suele pasar muchísimo en espacios académicos incluso, donde colegas varones suelen decirme, pero bueno, los hombres nos matan más. La primera causa de muerte en hombres jóvenes entre los 15, pero hasta los 45 años, que no son tan jóvenes, son las agresiones, es decir, los hombres se mueren por pelearse con otros hombres. Y por eso quise terminar con la dimensión del mandato de la masculinidad para pensar en la violencia de género, porque yo estoy de acuerdo en que mueren más hombres que mujeres en el país, pero como ya decía, la manera en la que mueren estos hombres es menos drástica, menos catastrófica que la manera en la que mueren las mujeres. Y ojo, quien asesina a las mujeres y a los hombres son otros hombres. Entonces creo que por eso es necesario cuestionar este mandato de la masculinidad o este modelo hegemónico de la masculinidad, que es una noción utilizada en estudios de las masculinidades, porque en la práctica lo que hace esta conformación societal es que los hombres maten a otras mujeres, que maten a sus pares y que se maten a ellos mismos. El suicidio es la tercera, cuarta causa de muerte en varones jóvenes. Por eso creo que es un trabajo que nos concierne a todas las personas. Creo que mujeres, hombres y otras identidades tenemos que sumarnos a esta iniciativa, tenemos que pensar en términos de violencia de género, porque esto existe en todos los escenarios de nuestra vida cotidiana, incluso en nuestra máxima casa de estudios. Entonces, bueno, ya para cerrar y sobre todo para dar la palabra a ustedes, que tengo muchísimo interés de escucharles o de leerles, propongo al menos estos 3 elementos, pero por favor ustedes con toda libertad digan que quisieran comentar. Puede ser algo de esto o algo totalmente ajeno a lo que yo propongo, pero eso, dudas, comentarios, posturas sobre la noción de violencia de género. ¿Ustedes creen que es relevante? ¿Creen que no es relevante? ¿Ustedes por qué consideran que es importante hablar de la violencia que experimentan las mujeres? ¿Y ustedes por qué creen que es relevante conmemorar el 25N, el 25 de noviembre, a casi los 16 días de activismo en el que estamos todas las personas involucradas? Y bueno, yo cerraría mi participación. También, si quieren seguir en contacto, dejo aquí mi correo electrónico institucional y por favor les escucho, les leo con muchísima atención. Y ahora cedo la palabra, si no me equivoco, es a Yara, a Nora. Gracias, César. Pues muchísimas gracias por la charla. La verdad es que ha sido bien interesante, bien ilustrativa. Simbra muchas cosas, ¿no? Toca puntos muy, muy sensibles. Entonces, abrimos a los participantes. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta o comentario al doctor César, por favor, lance su manita virtual o con su manita real para que podamos ceder la palabra. ¿Sí? Sí, adelante. Gracias, Yara. Sí, bueno, muchas gracias. Gracias, César, por esta charla tan necesaria. Y bueno, quisiera preguntarte, primero, estando, bueno, dentro de esta comisión, ¿no? Cuando tocamos el tema de violencia de género, al menos digamos, en el ámbito científico, donde siento que a veces nos sentimos un poco lejanos a los temas sociales, donde de pronto sentimos que no nos compete, como que nos están metiendo en algo que no es nuestro y que, bueno, en particular, siendo de la comisión, pues sabemos que tenemos que capacitarnos, ¿no? Pero es totalmente nuestro porque todos somos humanos, ¿no? Pero, ¿qué hacer cuando estás tratando de sensibilizar a la comunidad, de acercarlos de estos temas, generar conciencia y lo que te encuentras es con contraargumentación frente a estos temas que son una realidad? ¿Cómo manejas eso? Y luego la otra es,
¿nos podrías dar una pauta sencilla para, no sé, 3 recomendaciones o que se puedan seguir como actividades necesarias para empezar a acercar a la comunidad científica a estos temas, para que nosotros los hagamos nuestros y los llevemos a nuestros hogares, nos llevemos a nuestro centro de trabajo, a nuestro quehacer diario, por favor? ¿Qué hacemos? ¿Respondo o acumulamos unas más? Si quieres, vamos respondiendo en los que los demás se animan a preguntarnos. Perfecto. Sí, sí, este es un diálogo, por favor, no me hagan sentir que estoy hablando solo con Nora y Yara. Primero, muchas gracias, Ana Elizabeth, por las preguntas muy importantes. Y me encantó lo que mencionas y creo que es muy bueno mencionarlo en el ICAT. Sí, comparto la preocupación o la duda de muchas personas que están en las ciencias exactas o denominadas exactas, porque a pesar de que yo estudié en ciencias sociales y humanidades, mi estancia postdoctoral fue en la Facultad de Ciencias, en un departamento de hecho de biología evolutiva, pero ahora también imparto la asignatura Introducción a los Estudios de Género en la Facultad de Química. Y justo una de las complejidades a las que me enfrentaba era esa. Me preguntaban, ¿y qué tiene que ver la química con el género? Ok, sí, matan a las mujeres, ok, hay una sociedad patriarcal, pero nosotras y nosotros decían, ellas y ellos, sobre todo hombres, decían, nosotros somos científicos y la ciencia es objetiva y es neutral. Y este es un elemento muy importante, pero ojo, tiene algo de trampa. Y de hecho, no es algo que diga yo, es algo que han dicho las feministas y los feminismos son muchísimos, hay múltiples feminismos, hay uno muy interesante que tiene que ver con las ciencias exactas, que ha sido denominado como los estudios de género y ciencia, donde hay feministas formadas en estas disciplinas, hay físicas, matemáticas, hay biólogas que han analizado muchísimas cosas. Ya iré para allá. De hecho, aprovecho para hacer una especie de comercial. Yo trabajo en el CIEG en el área 5, que es el género en la ciencia, la tecnología y la innovación, junto a mi colega Lucía Sicha, que es biotecnóloga de formación, de hecho, vemos cuáles son las implicaciones en la vida cotidiana de la ciencia. Yo, como comentaba Yara, trabajo salud, Lucía también, salud mental, mi compañera, pero también ella ha analizado, y muchas otras feministas que provienen de las ciencias exactas, al menos 2 cosas. O yo agregaría una más, diría al menos 3. Primero, que antes de ser científicas y científicos, somos seres humanos. Y en ese sentido, el género nos interpela a todas las personas. Porque no nace una bióloga, un biólogo, una física o un físico. Nacen sujetos o cuerpos y la medicina instaura o impone si estos cuerpos son mujeres o hombres. Otras identidades no tienen como categoría la medicina, eso se hace más en la vida cotidiana como resistencia a estos mandatos biomédicos, pero todas las personas estamos subjetivadas como mujeres y hombres y en ese sentido el género debería interpelarnos. Si encontramos como respuesta a algo que diga, o alguien que diga, bueno, pero ¿y la ciencia allí dónde está? Ojo, estas feministas formadas en ciencias exactas hacen una crítica a lo que en inglés denominan las disciplinas STEAM, que está en inglés, STEM, que son las ciencias, las disciplinas de la tecnología, las ingenierías y las matemáticas. Lo que analizan estas feministas en términos de conformación de disciplinas es que la noción de ciencia no, y los experimentos científicos no son objetivos ni neutrales, como nos han enseñado, sino que detrás de estas prácticas hay personas. En ese sentido, la ciencia también es una práctica social, porque somos personas las que la llevamos a cabo y hay parámetros sobre lo que denominamos objetivo. La objetividad como tal no existe, sino se convierte en una construcción social que convierte en objetivo lo que es considerado esto, como conocimiento objetivo. Y entonces aquí recomiendo muchísimo, por ejemplo, el trabajo de Donna Haraway, que es bióloga, de Sandra Harding, que es física, para pensar en qué han dicho ellas, estas epistemólogas, que la objetividad feminista tendría que ser entendida como el conocimiento situado. Es decir, que lo que hacemos las personas en la ciencia no es algo que está fuera de, proviene de nuestra propia subjetividad.
En ese sentido, la idea de objetividad y neutralidad científica es unida con tintes machistas y masculinistas. Quien está detrás de la figura de la ciencia es un señor, es un científico. Y eso en términos prácticos, en estas disciplinas, las STEAM, insisto, las ciencias, la tecnología, las ingenierías y las matemáticas, lo que hace es reforzar estos estereotipos y sesgos de género y excluye a las mujeres, por ejemplo, y otros sujetos feminizados de este tipo de disciplinas. Si no pensemos, o sea, en la Facultad de Ingeniería, verán como en la UNAM y en cualquier universidad va a haber un desbalance entre el tipo de mujeres que llegan a esas facultades y la cantidad de hombres que están en ellas. Luego, bueno, ya que logran llegar las mujeres, piensen que cuando buscan trabajo, por ejemplo, es más fácil que lo encuentre un hombre que una mujer. Y hay grupos en las ingenierías y licenciaturas relacionadas con las ciencias exactas donde hay una o dos mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces, han sido estas feministas, las formadas en ciencias denominadas exactas, las que han criticado esto. Otro tercer, perdón, elemento tiene que ver con dos nociones que provienen de los estudios de género y ciencia, que es techo de cristal y el suelo pegajoso. Esto alude en términos de mecanismos sociales para encontrar trabajo, a cómo el género también interfiere en ello, y es una metáfora, como si hubiese acá un techo al que se supone que todas las personas podemos llegar, pero es un techo de cristal para las mujeres aquí abajo porque las mujeres solo van a ver y no van a llegar a estas posiciones. El suelo pegajoso alude un poco a lo mismo, a que no se van a poder despegar de ese lugar en términos de género. Y alguien podrá decirme, pero ¿cómo comprobamos eso? Pues bueno, veamos, por ejemplo, yo no traje ahora esos datos, pero sí que los tengo, si a alguien le interesa, los podemos compartir, que es algo que ha rastreado el CIEG. Pensemos, por ejemplo, cuántas mujeres son SNI 3, es decir, que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, si pensamos fuera de la universidad. Luego, si pensamos dentro de la universidad, pensemos cuántos centros, institutos de investigación, así como facultades de las ciencias exactas, tienen como directora una mujer. Verán que son muy pocos. Pensemos quiénes llegan a los posgrados. Los posgrados en ciencias exactas son mayoritariamente poblados por hombres, hay muy pocas mujeres. Y esto tiene que ver por conformaciones de género, porque culturalmente se enseñan a los niños a que pueden ser científicos y a las mujeres o a las niñas a que serían muy buenas amas de casa. Y entonces hay que hacer un cambio ahí cultural muy intenso, pero insisto, afortunadamente incluso en la UNAM tenemos esta área de investigación en el CIEG, pero también hay grupos de académicas como el Grupo Mujer y Ciencia de la UNAM, la Facultad de Medicina también es muy importante. Hay una red con ACIT que se llama Mexitec, es Red Mexicana en Ciencia, Tecnología y Género, Ciencia y Tecnología, perdón, en el que hay colegas, por ejemplo, como Norma Blázquez, que también es física, donde hay muchas colegas haciendo un trabajo de divulgación muy bueno entre niñas, no son adolescentes, perdón, en CCH Prepa, sino en niñas de primarias, secundarias, para que estas científicas les digan, las mujeres también podemos hacer ciencia y las mujeres hacemos ciencia. Cuesta más trabajo, por supuesto que sí, pero también las mujeres merecemos un lugar. Y entonces creo que, en resumen, lo que han hecho este tipo de investigaciones es dar cuenta de que la ciencia es una práctica generalizada y de que las disciplinas de las ciencias denominadas exactas tienen que entrarle al debate porque les atañe en términos de práctica científica. O sea, ok, puede ser que alguien necesite una fórmula, alguien necesite a las matemáticas para hacer esta actividad científica, pero los mecanismos que permiten hacer dichas actividades científicas están atravesados por el género. Y creo que hay un trabajo aquí muy interesante que es muy nuevo en México, pero que sin duda es un trabajo muy prometedor. En términos de recomendaciones, pues yo diría menos tres, como tú me pedías, Elizabeth. Sé que los centros, institutos, porque yo trabajo en centro, no podemos proponer de manera directa como en las facultades clases, pero sí sumarnos, por ejemplo, a materias optativas, ¿no? Respecto al género. Sí que logramos llegar a las facultades quienes estamos con puesto de investigadora, y entonces ofertar materias optativas que hablen de género es muy, muy necesario. Insisto, yo estoy en la Facultad de Química y he aprendido muchísimo de mis estudiantes, pero al inicio sí encontrábamos muchísimas resistencias en el centro para hablar de esto. Luego, cuando ya logramos convencerles de que es importante y de que la ciencia está generalizada,
ya nos han abierto un espacio muy productivo a hacer eso. También armar ciclos de conferencias, creo que será muy bueno. Y sobre todo creo que serviría muchísimo pensar en estas campañas de concientización que hacen mis colegas para que las mujeres del ICAT también platiquen con mujeres más jóvenes, con adolescentes y con niñas, y les digan cuál ha sido su experiencia. De hecho, si yo les preguntara a ustedes, creo que ustedes me informarían más a mí al respecto. Pero tengo certeza de que para las mujeres que están aquí, que trabajan en ciencias exactas, ha sido muy difícil entrar a las carreras, luego mantenerse y luego encontrar un buen empleo. El género está inmiscuido en la ciencia. Muchas gracias, doctor. Erlinda, adelante. Sí, hola, muchísimas gracias por la plática, por la presentación. Nos aclaras demasiadas cosas. Entonces agradezco la plática. Yo soy la persona orientadora del ICAT. Acabo justamente de llevar el curso de orientadora. Ya no soy orientadora, soy persona orientadora comunitaria. Y el rol de orientadora comunitaria pues es complicado, todavía no nos dan los lineamientos. Pero bueno, en el afán de tratar de difundir estas cuestiones de género, porque se me hace súper importante, y viendo toda la perspectiva de género, pues el hecho de que la UNAM esté aceptando que tiene un problema en la cuestión de género ya es como el adicto que reconoce que tiene un problema, ¿no? Pero más allá de eso, el sensibilizar a los estudiantes, yo creo que es más fácil ahora trabajar con los estudiantes que con los mismos académicos, que ya tienen una anisotropía súper bien dirigida, mientras que los estudiantes se vuelven como que más empáticos a la situación. Y entonces incluso ellos son los que se acercan. Yo soy profesora, hago magnetismo, entonces siempre generalmente tengo grupos de chicos, ¿no? Entonces para mí me cuesta trabajo llegar a un grupo porque digo, hola chicos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Y de repente me queda una chica por ahí, ¿no? Entonces, estoy tratando de que yo mentalmente, porque justamente eso es algo que tú lo estás diciendo, trabajas en el área de ciencia y la ciencia se ve como muy masculina y tú cuando te metes a ese mundo, incluso tienes que volverte a un cierto punto masculina. Entonces, te das cuenta que si no te vuelves masculina, no entras dentro del gremio de la parte científica, ¿no? Entonces, como que te transmutas. Entonces, la cuestión aquí es, bueno, la violencia de género como tal, primero tendríamos que entender perfectamente qué es el género y tratar de erradicar el género, porque el género es una cuestión absolutista. Entonces, ¿cómo evitar el absolutismo, que es el patriarcado, y no volverlo hacia el matriarcado, sino hacer una cuestión más equilibrada para que nosotros como individuos, no como hombres o mujeres, sino como individuos diferentes, podamos llegar a una sociedad más igualitaria? Esa sería mi pregunta. Gracias. Gracias a ti, Erlinda. Es una pregunta muy difícil. Te agradezco muchísimo. Primero quisiera resaltar que concuerdo muchísimo contigo en lo que comentas respecto a las dificultades de hablar de género en espacios como la UNAM, que por supuesto que es un espacio muy progresista y es un espacio que cree y defiende a la ciencia. Pero, insisto, como cualquier universidad, tiene una dimensión patriarcal que concuerdo contigo que ahora están entrándole a ello y seguro que esto va a terminar en una mejor universidad y esto fue gracias, insisto, a las colectivas feministas de mujeres jóvenes. Habiendo dicho esto, también quisiera comentar que el trabajo cotidiano, la micropolítica, creo que será muy buena en términos de género, incluso en términos de lenguaje, como tú decías muy bien. Es cierto que incluso a muchas mujeres les cuesta trabajo, incluso ellas mismas, denominarse en femenino cuando hablan de su profesión, ¿no? O sea, yo he escuchado mujeres que se dicen ingeniero, o se dicen médico, o se dicen físico, ¿no? Y entonces cuando quieres pensar, bueno, pero tú eres ingeniera o eres médica, sobre todo en medicina, que es el campo que más yo he estudiado, a muchas mujeres sí les hace como cortocircuito y dicen, ¿médica? No, soy médico. Y tiene que ver con cómo preservamos con el lenguaje la dimensión heteropatriarcal de la sociedad. Pues creo que aquí podemos hacer un trabajo muy, que puede parecer un trabajo pequeño, pero creo que es un trabajo muy bueno. O sea, el lenguaje materializa realidades, ¿no? O sea, cuando tiene que ver con la dimensión performativa o que logra hacer cosas a partir de la enunciación. Cuando decimos que inicia la charla es un acto performativo, en realidad inicia la charla.
Y entonces, por ejemplo, si hablamos en femenino, si también incorporamos lenguaje incluyente, como decir todas, todos, todes, o solo decir todas, pues sí que siembra muchísimo a la gente en ciencias exactas y creo que es el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, a mí me ha sucedido que a veces yo llego a clases en química y digo hola a todas y solo suelen contestar mujeres, por ejemplo. Si digo hola a todos, todo el mundo va a responder. O si digo, a ver, nos paramos todas, de repente algunos chicos sí se quedan con cara de, ¿por qué no nos está tomando en cuenta? Y creo que incidir en ello es muy interesante. Eh, y luego, respecto a la pregunta que insisto, es muy difícil, pero es muy, muy buena. ¿Cómo entender o qué hacer, qué alternativas pensar de manera colectiva para erradicar el género? Am, Depende qué tipo de feminismo nos suscribamos. Por supuesto que hay feministas muy radicales que están pensando en que hay que erradicar el género como tal, y hay que erradicar las sociedades patriarcales, porque es el patriarcado el que incide en la vida de las mujeres y otros seres humanos, también en la vida de los hombres, por supuesto. En ese sentido, pensemos en sociedades post-patriarcales. Es una idea muy sugerente y yo creo que tal vez en un futuro puedan existir sociedades así, tal vez no nos va a tocar verlo. Um, y entonces yo creo que en la práctica hay que pensar, o yo lo que intento hacer o contribuir a, es a pensar en eso, en micropolíticas y es verdad que por ahora vemos mujeres, hombres y otras identidades, pero todavía tenemos muy instaurada la visión binaria de las identidades y de las posibilidades de ser para las personas. Y en ese sentido, yo sí pugnaría por actividades más prácticas, pero que incorporen otras personas. O sea, por ejemplo, que incorporemos a las mujeres, a las ciencias, que hablemos de población LGBTI más, y con el lenguaje estemos incluyendo otras personas cuando enunciamos una charla, una clase, una plática, una comisión dictaminadora, qué sé yo. Es decir, meternos como la humedad en las paredes, ¿no? Transminar esos espacios masculinos para poner el cuerpo y entonces abrir el patrón o el esquema a otras personas. Y creo que es lo que han hecho las feministas y han hecho cambios sustanciales. Por ejemplo, que hayan mujeres en las universidades. Hace algunos siglos eso no existía, que las mujeres puedan votar, que tengan propiedad privada. Y creo que hay que continuar con ese legado y hay que ir abonando de poco a poco porque sí creo que incluso nos toca a todas las personas. Pero gracias por la pregunta tan compleja. Sí, muchísimas Muchas gracias. gracias, César. Gracias, Erlinda. Adelante, Nora. Tengo una pregunta de Ever Solano Hernández. Él, bueno, agradece la charla y su contenido, primero que nada. Y él comenta, sin embargo, quisiera saber la postura de César respecto a las agresiones que han presentado mujeres o que se han dado de mujeres contra mujeres. Por ejemplo, las que se han manifestado en Ciudad de México, en las que se ha agredido a mujeres policías. No es un caso cercano a la UNAM, pero ¿qué o a qué obedece desde tu punto de vista, César, esta agresión de mujer contra mujer? Bueno, es una pregunta muy difícil. Gracias, Ever. Me iba a atrever a dar respuesta, pero creo que no lo voy a hacer porque yo no me asumo como mujer. Tampoco me asumo como un hombre en el sentido amplio de la palabra. Asumo como marica. Y entonces como marica yo no voy a hablar de las estrategias de las mujeres. Creo que a mí no me corresponde hacerlo. Lo que sí quisiera resaltar, y creo que la pregunta va más en el sentido también de la protesta que utiliza supuesta violencia o actos que han sido catalogados como vandalismo en las marchas feministas. Yo creo que hay que quitar la rabia y que la rabia que nos han manifestado nuestras compañeras jóvenes es muy, muy importante porque da cuenta del hartazgo que ellas tienen. Entonces, yo diría, es muy bueno pensar en las relaciones entre mujeres. Me corresponde a mí hacerlo por respeto al trabajo de las compañeras y admiro muchísimo el trabajo que han hecho. Más bien diría, lo que ha sido denominado como violento en este tipo de manifestaciones, hay que escucharlo y hay que, me parece, comprender que las mujeres están hartas y que la rabia afortunadamente les está moviendo a decir, oigan, nos están matando. Y yo sí me preguntaría, ¿qué haríamos si
y nos pueden matar en un momento de la vida. Creo que los hombres no solemos pensar en ello, a pesar de tener madres, hermanas, primas, hijas, mujeres, etcétera. Yo más bien pondré muchísima atención a la rabia y a qué es lo que sucede al respecto, aunque también creo que es bienvenida la crítica respecto a las diferencias, por ejemplo, raciales, étnicas y de clase social entre las mujeres. Perdón por no contestar, pero es lo que tengo que hacer. Y Nora. Sí, Nora, adelante. Hay otra pregunta de Elena Calderón Canales. Bueno, ella te felicita y agradece por la conferencia y nos comenta, entiendo que parte del trabajo que todas y todos debemos hacer es formarnos y tratar de ser sensibles. Pero ¿cómo le hacemos para convencer a nuestros colegas varones? Parece que debemos andar con nuestra lista de cifras y argumentos para responder cuando nos dicen, pero a los hombres también los violentan o ya no se les puede decir nada porque se ofenden. Sí, gracias, Elena. Qué pregunta tan interesante como todas las que han hecho hoy. Agradezco en serio muchísimo el espacio. Sí, no es un trabajo fácil, obvio. O sea, si entras al mundo del feminismo y o de los estudios de género, no vas a vivir de manera feliz. Incluso aquí estoy pensando en el trabajo de una académica que me gusta muchísimo. Se llama Sara Ahmed, que es una investigadora que trabajaba en una universidad de Reino Unido y que ella decide renunciar porque en su universidad, además con muchísimo prestigio, se dieron casos de acoso y hostigamiento contra estudiantes y el rector de dicha universidad no hizo nada y ella dijo, yo no puedo estar en un espacio así. Este no es un espacio feminista. Ella tiene una figura que para pensar en las feministas y le llama feministas aguafiestas. Y creo que eso es lo que hay que hacer. O sea, hay que estar todo el tiempo incidiendo y por supuesto que cansa muchísimo, pero creo que hay que hacer un activismo constante que traiga a la realidad las experiencias de otras personas y subordinadas, por supuesto, y que además hable de la relevancia de seguir pensando en género. Cansa mucho, sí. No vas a disfrutar de la vida como lo hacías antes, por supuesto que sí. Incluso programas de televisión, celebraciones como ahora que viene el cierre de año y pensar en, bueno, afortunadamente ya nos podremos reunir por el COVID, pero porque para muchas feministas es muy incómodo celebrar incluso cosas como Navidad, que tiene una dimensión judio-cristiana y sumamente patriarcal. Eso, Sara Ahmed diría, sí, evitar la incomodidad a veces es necesario y para hacer aguafiestas, que es como ha sido traducido el término de Killjoy, para matar la alegría o para aguadar el momento, por así decirlo en términos mexicanos, sirve muchísimo y se hace muy necesario. Tenemos todo el tiempo que estar incidiendo porque, como decía Linda, cuando traemos a través del lenguaje a otras materialidades, hacemos un trabajo muy bueno al que tenemos que contribuir todas las personas. Por supuesto, sería más sencillo no decir nada o a veces incluso hasta hablar en lenguaje incluyente cuesta más trabajo, incluso a mí se me sale decir a veces todos. Hacerlo de manera consciente, enunciándolo, creo que contribuye en cierto sentido a materializar otro tipo de realidades. Y creo que no hay que quitar el dedo del renglón, es lo que yo diría. Sigamos hablando al respecto. Cuando nos digan, sí, pero claro, a los hombres nos matan más que las mujeres, pues digamos, sí, por supuesto que sí, pero ¿y quiénes matan a los hombres? ¿Mujeres? A ver, si tú estás creyendo en la supuesta lealtad de los números, que también los manejan personas, pero si tú crees que los números no mienten, perfecto, pero ¿quién es el agresor? ¿Quién mata a otros hombres? Los hombres. Entonces, ¿el problema cuál es? ¿El modelo de masculinidad o de feminidad? Y creo que ese trabajo incansable es al que tenemos que sumarnos muchas personas porque sí tenemos una fuerte tarea que hacer ahí. Muchas gracias, doctor. Me parece que alzó la mano Ana. No sé si quieras hacer una pregunta. Sí. Adelante. Bueno, muchas gracias. Sí, doctor, quisiera preguntarle si, por ejemplo, alguien tiene el interés, ¿no? Por ejemplo, al ser parte de la comisión o incluso ser parte de la comunidad, tiene interés en estos temas de igualdad de género, ser activo en estos temas, pero en el caso de las mujeres, ¿eso nos hace feministas? ¿O puedo yo asumirme
a lo mejor yo no me defino como feminista, sin embargo, me interesan estos temas, estoy ahí, pero al pertenecer, al estar en esos temas, inmediatamente me catalogan como feminista, ¿no? Y eso trae, pues, ciertas etiquetas, discriminaciones, críticas. Entonces quisiera saber eso, ¿no? Al estar yo aquí inmediatamente y por ser mujer, ¿soy feminista o no? Puede ser eso cuestión aparte y cómo, si debiera importarme o no. Gracias, Ana. Otra vez una pregunta muy buena. Y un poco incluso también intentando responder a lo que decía Ever. Yo no quiero traer aquí en términos teóricos una mirada esencialista que pugne porque ser mujer es equivalente a ser feminista y tampoco quiero pensar en términos teóricos, insisto, no políticos, porque no soy mujer, eh, que también hay mujeres machistas. Y eso tiene que ver, insisto, porque como lo ha dicho de manera magistral Marcela Lagarde, para preservar el patriarcado no solo se necesitan hombres, se necesita que existan mujeres y también las mujeres contribuyen a mantener este orden patriarcal. Eh, entonces, sí, mi mirada no es esencialista y no cree que todas las mujeres son buenas y todos los hombres son malos. Me interesa más bien complejizar cómo opera el género al respecto. Yo creo que hay mujeres que no son feministas. Creo que eso más bien atiende a la manera en que cada quien se posiciona respecto al debate. A lo mejor si no te interesa ser feminista, bueno, puedes decir que eres una mujer con cierta sensibilidad en estudios de género, por ejemplo. Los estudios de género permitieron que entremos sujetos que hemos sido socializados como varones. Es verdad que hay mujeres que quieren espacios separatistas solo para mujeres, lo cual me parece que es algo muy necesario para ellas. Eh, y sí, actualmente y de manera desafortunada, el feminismo incluso en ciertos espacios institucionales se ha convertido en un espacio en el que se padece mucho y un espacio muy discriminado. Y creo que eso justo da cuenta de la complejidad de hablar de estos temas, pero al mismo tiempo yo más bien pues me sumaría, yo diría, justo eso se hace necesario porque lo que hacen las feministas tiene beneficios para todas las personas. A lo mejor no representa, como dirán algunas personas o algunas mujeres, a todas ellas, pero sí que les beneficia a todas. Entonces creo que sumarnos a la lucha es más que necesario porque las feministas no pugnan por una sociedad sin hombres, pugnan por una sociedad más equitativa. Pero concuerdo muchísimo con lo que dices. Muchas gracias, doctor. No sé si alguien más tenemos tiempo todavía para una pregunta. Nora tiene una. Pues Adelante, Nora. Creo que yo me voy a quedar con mis preguntas, pero bueno, pues, ojalá ya haya tiempo. Aquí tenemos un comentario de Beatriz García que nos dice, permítanme un segundito, muchas gracias por la charla, es fundamental que cada vez hablemos y sobre todo actuemos más para reconfigurar el lugar de la mujer en todos los espacios. Y en lo personal me reconfortas, tener el apodo de Grinch ahora me hace sentir mucho mejor. Jaja, felicidades por tu presentación. Bueno, ese es el comentario de Beatriz. Gracias, Beatriz. Y yo te quiero decir, César, que voy a colar mi pregunta a fuerzas, lo siento. Allí en el ICAT de pronto se ha dado que dice, que comentamos en pasillos, ¿no? ¿Tú te has sentido agredida como mujer alguna vez aquí? Pues no, yo no me he sentido agredida, pero es que a veces no nos damos cuenta, o sea, esperamos que la violencia de género sea que ya me esté cacheteando un hombre en el pasillo, ¿no? ¿Nos puedes, por favor, decir algunos ejemplos prácticos de desde dónde puede empezar ya la violencia de género? Porque pues ya tenemos tan naturalizadas tantas prácticas que no las ubicamos y pensamos que hasta que nos tengan en el piso pateándonos, ya voy a considerarlo violencia contra mí, ¿ok? Sí, gracias, Nora. Qué pregunta tan buena. Sí, insisto, creo que hay que visualizar este tipo de actos y me ocurrió algo muy similar justo en la asignatura que imparto.
estamos hablando sobre violencia de género y un ejercicio era, por favor digan, estudiantes, ¿en qué escenarios de la UNAM ustedes identifican violencia de género? Y revisándolos, veía que algunas chicas, que algunas estudiantes, mujeres ponían, no, pues en realidad no hay ninguno, o a mí no me han violentado, y era mayoritariamente esta respuesta en hombres, sobre todo hombres decían, no, no hay violencia de género en la UNAM, claro que no pasa nada. Creo que hay que, como dice muy bien Nora, puntualizar e insisto, poner el dedo en la llaga sobre lo que está ocurriendo, y entonces hay que pensar en términos de vida cotidiana, de no hay violencia de género, pero cuando trabajas en el laboratorio, por ejemplo, tú puedes hacer lo que hacen tus compañeros. O pensemos en tu materia favorita. ¿Cuántas autoras hay en el plan de estudios? ¿Y cuántos autores? O también a mí me han servido preguntas como, ok, pero ¿y entonces tú no has tenido profesores que te digan que para qué estudias ciencias exactas y tú tendrías que pensar en formar un hogar? ¿O tú te sientes segura en la facultad? En la facultad de química, que es la que ahora más conozco, por ejemplo, hay una práctica muy común que si tú pasas por el patio central te chiflan, ¿no? Y entonces eso es complicado y preguntar también eso, y si te chiflan, ¿tú te sientes bien o te sientes incómoda? O preguntas como, ok, no hay violencia de género, pero tú puedes ir a la UNAM en shorts o en falda si eres mujer, ¿tú te sientes bien si eres mujer? No ha existido ningún profesor que a lo largo de la carrera, por ejemplo, te vea de una manera no adecuada o que mire tu cuerpo de una manera adecuada solo por ser mujer. Creo que hablar de este tipo, incluso hasta de micromachismos, se hace muy necesario, ¿no? Por ejemplo, pensar, cuando hay una clase y tú eres mujer o estás haciendo un trabajo de equipo y estás con hombres, ¿los hombres te dejan hablar o tú crees que ellos llevan la batuta a la conversación? O sea, pensar eso en términos de la vida cotidiana, como dices muy bien, Nora, creo que pues, que dará cuenta como tú dices muy bien, de cómo hemos naturalizado justo esta distinción pues, de género que perjudica a las mujeres y a otros sujetos feminizados. Gracias. Bueno, pues a mí me gustaría hacer un comentario con respecto a lo que dijo Nora y con respecto a lo que dijo Erlinda. Pues yo creo que retomando estos micromachismos que existen, sobre todo en las materias famosas STEM, a lo mejor no es en la vida estudiantil, pero también puede ser en la vida, por ejemplo, académica, ¿no? Yo en lo personal, como decía Erlinda, de una manera inconsciente te vas mimetizando y te vas haciendo un poco más masculina, porque como bien lo dijo la semana pasada la doctora Marcela Legarde, el poder es patriarcal y también lo pueden ejercer las mujeres, ¿no? Y entonces, yo creo que sí tenemos que hacer como un cambio en el contexto, porque estos micromachismos donde tú eres la única mujer ingeniera y entonces por definición te toca servir el café, como que de pronto se les olvida que el doctorado que todo el mundo tiene pues es igual de todos, pero pues como te tocó ser mujer, pues te toca ser la secre, ¿no? Con todo el respeto que estas actividades tienen, por supuesto, pero son estos micromachismos que dicen, bueno, es normal, me ofendo, no me ofendo, o sea, es hacerlo un poco, yo creo que es generar estos espacios donde lo platiquemos, donde lo pongamos sobre la mesa y reflexionemos al respecto, ¿no? De cuál es exactamente el ambiente que queremos tener aquí en la UNAM, ¿no? Entonces, pues sí, mi invitación es como a la reflexión y que sobre todo en el instituto que somos, tenemos diferentes formaciones, hay físicos, químicos, filósofos, personas que se dedican a la enseñanza, o sea, es tan variado que yo creo que es como muy interesante y siempre estar como abiertos a este intercambio de experiencias, ¿no? Sí, adelante, Nora, hay un comentario de un participante. Sí, María Soledad Córdoba Aguilar nos dice el uso del lenguaje. Yo creo que ella nos está diciendo que esa es una forma en que se refleja en el instituto, en otras partes, ¿no? Esta violencia en el uso del lenguaje, y nos comenta también que la misoginia está normalizada y que no la reconoces conscientemente.
Gracias por los comentarios. Sí, el de Yara, insisto, yo creo que las mujeres nos pueden decir mucho más al respecto, ¿no? Ustedes que son científicas, por eso me gustó muchísimo lo que Yara agregó y gracias por el comentario también a María Soledad. Y ojo, no solo son condiciones simbólicas o en términos de lenguaje, incluso también hay condiciones materiales. Si no me equivoco, el Instituto de Energía Nuclear no tenía baños para mujeres en la UNAM, por ejemplo. O sea, estamos hablando de elementos así. Y cuando preguntaban por qué no hay para mujeres, decían, pues porque no hay mujeres, hay muchos hombres, no es necesario. O sea, también son espacios materiales, no solo son elementos simbólicos, pero Pues muchísimas gracias. No sé si en el público haya alguien que quiera dar una última pregunta o un comentario antes de despedirnos. Bueno, pues agradecemos muchísimo al doctor César Torres por su valiosa participación en este evento. A todas y todas las personas que se dieron el tiempo, la verdad es que agradecemos muchísimo, valoramos muchísimo que tengan este interés en pues en estas charlas. Y como comisión, pues bueno, seguimos nosotros con el compromiso de crear estos espacios con expertos para que podamos tener una mayor sensibilidad a las cuestiones de género y hacerlo pues un poco más cotidiano, ¿no? En nuestro día a día. yo reiterar mi agradecimiento a la comisión, a las doctoras Yara Almanza y Nora Reyes. Muchísimas gracias por la invitación y reiterar que en el CIEG tienen su casa y tienen una aliada y muchísimo gusto vamos a seguir pensando al respecto y creo que esto tenemos que seguir haciendo. Pensemos juntas, pensemos de manera colectiva y sigamos incidiendo en todos los espacios de nuestra máxima casa de estudios que nos ha dado tanto y que podemos contribuirla a hacerla un lugar más equitativo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Bueno, Gracias a todos. César, perdón que interrumpa. César, no sé si cuando nos despidamos, pues, podrías checar el chat ya que esté la grabación, porque por ahí se queda una pregunta colgada que ya llegó después de ahorita de la despedida, para ver si se le pudiera, me mandas la respuesta o algo así, y se la mandamos a la persona, o no sé si quieren que la haga aquí, como ustedes me digan. Tenemos tiempo todavía, doctor, si tiene unos minutitos más. Correcto, correcto. Margaret R. nos dice, Yara comenta que el poder masculiniza. En ese sentido, las mujeres cuando usamos el poder, ¿nos masculinizamos? Yo creo que, a ver, más en el sentido de que, ¿qué sucede cuando las mujeres, no creo que sea en términos del poder como tal, sino qué sucede cuando las mujeres entran en un espacio masculinizado? Y la estrategia que tienen es justo masculinizarse y eso proviene de testimonios de muchas compañeras formadas en disciplinas de las ciencias exactas, porque hasta ahora es el único mecanismo que pueden tener y yo he escuchado centenares, perdón, de testimonios que dicen, híjole, es que yo soy ingeniera, pero en el posgrado solo habían compañeros y me decían, tú eres uno más de nosotros. O sea, ven, la estrategia no fue decirle, ok, todas somos compañeras, sino era, tú eres un chico más, porque eres casi que ingeniero. Y estoy hablando de colegas de la UNAM que tienen una carrera muy sólida y que también han experimentado un montón de dificultad para sobrevivir en espacios masculinos. Creo que la estrategia que llevan a cabo, perdón, muchas mujeres es justo eso, masculinizarse para que puedan ser tomadas en cuenta. Si no pensemos también fuera del espacio académico en mujeres que tienen un lugar muy importante en la política, pensemos en jefas de Estado, en la jefa de Estado de Alemania, por ejemplo, cómo tienen que mostrar eso como una apariencia más ruda en términos simbólicos, más masculina. Creo que es una estrategia de sobrevivencia incluso. Digo, hay mujeres que son masculinas y que les gusta ser masculinas, pero que en otras, en espacios masculinizados, esto se vuelve en una condición de sobrevivencia, de supervivencia. Me parece que el comentario de Yari va más por allá. Y espero no estar explicando por qué Yara. No, sí, es más bien retomando el comentario que había hecho la doctora Erlinda, de que muchas veces así se siente, ¿no? No es que se desee,
por supuesto. Me parece que por allí María Cristina quería hacer alguna pregunta, no sé si ande por allí. Ay, sí, como no, muchas gracias. Escuchando toda la plática tan interesante, me acordé de en una ocasión en una revista publicaron el problema tan grande que tuvo que pasar, los problemas, la primera mujer que se atrevió a ingresar a la Facultad de Medicina de la UNAM, me parece que se llamaba Matilde Montoya, todo lo que tuvo que pasar, pero me llamó la atención porque cuando le hacen una entrevista, ella menciona que en un periódico de la época se publicó a 8 columnas, decía, morbosa mujer pretende ser médico. Y cuando leímos ya el texto, decía que la criticaban, que pensaban que quería entrar a la facultad por el solo hecho de ver hombres desnudos o cadáveres o vivos. Yo recuerdo, ella narra todo el rechazo que tuvo que recibir por parte de sus mismos compañeros, todos varones. No le dirigían la palabra. Bueno, yo creo que este tipo de mujeres abrieron espacios, ¿verdad? Para lo que en la actualidad está abierto para todas las mujeres que puedan ingresar a cualquier ámbito educativo, académico. Y pues yo creo que ellas tuvieron que luchar, ¿verdad? En su época. Me pareció muy interesante y yo me quisiera preguntar porque me ha llamado la atención que últimamente en los medios de comunicación están presentando escenas de mujeres que han sido cada vez más violentadas, pero de una manera muy agresiva, muy cruel, y hasta las han arrojado algunos ácidos en el rostro que las han desfigurado. Yo no sé hasta a qué se debe y si las autoridades me parece que no han tomado de verdad con seriedad este asunto, porque por eso es que existen actualmente tantos grupos de feministas, ¿verdad? Eso me ha llamado mucho la atención. No sé qué saben ustedes al respecto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, María Cristina, por tu intervención tan interesante. Sí, el caso de Matilde Montoya ha sido muy documentado por feministas de la UNAM. Vale mucho la pena, como nos invitabas a saber sobre ella. Gracias. Y creo que esto da cuenta de las dificultades que enfrentan las mujeres para entrar a espacios masculinizados. O sea, la sociedad heteropatriarcal hará que las personas estén en el sitio que les corresponde. Entonces, cuando una mujer quiere salir de su sitio, siempre habrá una respuesta punitiva que les diga, tú no puedes entrar o no vas a entrar aquí de una manera tan fácil. Por eso creo que hay que celebrar y hay que reescribir la narrativa histórica de las disciplinas, de las ciencias exactas, para ver todo el trabajo que han hecho las mujeres, que lo han hecho desde la adversidad. Luego, respecto a la violencia, creo que tiene que ver con lo mismo, con el tipo de sociedad heteropatriarcal en la que vivimos y que hace que los cuerpos de las mujeres contengan literal mensajes en que les digan a otras mujeres, sus cuerpos nos pertenecen. Y por supuesto que es algo catastrófico y devastador, pero sí, si diferenciamos las muertes o los homicidios en hombres y mujeres, en hombres suele ser más letal y más directo, más rápido. Los cuerpos de las mujeres son más violentados, presentan más estragos, incluso tiene que haber allí una marca que indique el nivel de violencia por el que esa mujer llegó a la muerte. Pensemos en casos de feminicidios, incluso cuando son las parejas hombres que matan a sus parejas mujeres, ¿no? En los casos que hemos visto incluso en la Ciudad de México, pero también el tipo de perfil que tenían las muertas de Juárez, que incluso era el mismo perfil incluso étnico-racial, socioeconómico, hasta físicamente eran parecidas en términos de, por ejemplo, la medida del cabello, el color del cabello, trabajar en una maquiladora. La pandemia del SARS-CoV-2 por la COVID-19 también ha dado cuenta de ello, como el espacio se ha convertido para momentos de confinamiento en un espacio sumamente violento para muchas mujeres. Y yo concuerdo contigo, María Cristina, en que por eso es necesario rescatar el trabajo que están haciendo las feministas al respecto, que es hablar sobre todo esto que desafortunadamente pasa en nuestro país. Gracias. Gracias a ti. Bueno, aquí hay un par de participaciones. En el orden, Mario González
pregunta, ¿por qué casi no se habla de los casos de las alumnas que acosan a los profesores? Esa es una. ¿Quieres que te lea las dos, César, o prefieres contestar una por una? Bueno, contesto mejor para seguir la dinámica. Así. Sí, es fácil porque hay muchos menos casos. O sea, por supuesto que existen y también hay profesores que acosan alumnos y también hay profesoras que acosan alumnas y viceversa, alumnos que acosan a profesores, alumnas que acosan a profesoras, pero en términos numéricos son muchísimo menores. También es cierto que hay denuncias falsas, no es la mayoría de casos. Y está allí, digamos, antes existía el protocolo en la UNAM para atender este tipo de casos, ahora es la Defensoría Universitaria, este órgano que se creó a partir de las demandas feministas. Así que si algún colega se siente acosado, pues que vaya y pida apoyo y levante su denuncia. Es un procedimiento para toda la comunidad universitaria. Ojo, claro que existe. En términos de casos no es ni siquiera el 10%. Entonces, pues bueno, si a alguien le ha sucedido, tiene los mecanismos que están para toda la población académica, y es importante también hablar de esos casos, pero creo que tampoco no hay que quitar el foco de lo importante aquí, que tiene que ver con cómo el hostigamiento atiende a posturas jerárquicas. Es más fácil que un profesor aproveche su lugar para condicionar a sus estudiantes. Pero me parece buena también la mirada crítica. Muy bien. Felipe Orduña nos dice, un ejemplo que a veces expreso es que las cuestiones de género empiezan desde la juguetería. Me gustaría saber tu opinión sobre esto. Concuerdo totalmente. Creo que cuando vayamos a fiestas infantiles, bueno, ahora que termina el confinamiento, si es que termina, o en las fiestas virtuales y mandemos regalos, creo que hay que cambiar la perspectiva. Solemos dar muñecas a niñas y solemos dar a niños balones o carritos. Y si entendí bien, va por ahí la pregunta, ¿verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, pensemos en dar a niñas ahora cuando vayamos a una celebración. Por ejemplo, un kit de esta marca que todo el mundo conocemos, de científicas. Regalemos el laboratorio de química de esta marca que seguro todas conocemos. Regalemos microscopios y telescopios también a niñas. Y también pensemos en dar muñecas a niños. Pensemos también en el tipo de colores, dar cosas rosas a niños y a niñas, cosas azules. Creo que así vamos a ir incentivando de una manera paulatina que va a llevar mucho tiempo, pero creo que poco a poco lograremos incentivar eh, una apertura de posibilidades para socializar de manera distinta en términos de género. Y entonces también cuando niñas o niños digan, quiero utilizar una ropa asignada al sexo opuesto, pues bueno, hay que darles permiso de ello, ¿no? Pensemos en eso también, en pensar en ropa un poco sin género, en quién puede usar vestidos, quién puede usar pantalones incluso, y creo que así iremos paso a paso, contribuyendo a todo el trabajo que hacen de manera incansable las feministas. Fíjate que curiosamente yo tenía una pregunta ahí colgada mía, que ya de alguna manera respondiste en partes, porque era cómo evitar reproducir precisamente estereotipos que naturalizan, ¿no? Esta desigualdad de género. Y ya hace rato dijiste el uso del lenguaje inclusivo, ahorita dijiste otras cosas a tomar en cuenta. ¿Alguna otra cosa que podríamos nosotros hacer para evitar reproducir estos estereotipos, además de todo lo que ya mencionaste? Claro, creo que también la autocrítica sirve muchísimo. Identificar cuando nosotras estamos siendo machistas, reconocer que estamos siendo machistas. Es un trabajo que lleva mucho tiempo, pero creo que también ayudaría a... ¡Ay, qué bonito tienes! Diseño. Tiene buen gusto. Tú arreglaste la mesita, ¿verdad? ¿Tú la decoraste? ¡Qué bonito! No, saca tu cabecita porque ¿Eso de dónde viene? No identifico. Te electrocutan. No te acerques a los cables, mi amor. Rafael, por favor. Ya, listo. Muchas gracias. Sí, que no se acerca Adelante, perdón. de electrocuta. Fue buen consejo. Eso, también hacer consciente cómo todas las personas
estamos inmersas en una sociedad heteropatriarcal. En ese sentido, todas contribuimos a sostener este tipo de sociedades. Esto lleva toda la vida, pero es algo necesario para generar condiciones más equitativas, no solo para nosotras mismas, sino para el resto de las personas. Gracias a ti, Nora. Gracias. ¿Alguien más le gustaría intervenir? No, entonces te cedo la palabra, Yara, de nuevo. Gracias, Nora. Bueno, César, como puedes ver, ha sido un foro que nos ha interesado mucho, enriquecido mucho. Agradecemos el tiempo, la dedicación a todos los participantes. Muchísimas gracias por su asistencia. En la pantalla está el correo electrónico de contacto para poder buscar al doctor César, y bueno, también esto en su momento se pondrá disponible en las redes sociales tanto del instituto como de la comisión. Y bueno, en nombre de la comisión damos muchísimas gracias a todos por esta nutritiva discusión, y bueno, no me queda más que enviarles pues ya las felices fiestas, ¿no? Porque estamos a punto de concluir el año como comisión. Hoy concluimos con la serie de eventos que se organizaron en el marco del día 25N, así que pues no me queda más que agradecer su amable asistencia. Yo también quiero agradecer la asistencia, quiero agradecer a César la invitación aquella primero extraoficial, y seguramente te vamos a volver a dar la lata, y agradecer la asistencia de todos y todos, de gente de mi presente, de gente de mi pasado, muchas gracias. Y en mi calidad de coordinadora de difusión, hago también el comercial de que en un rato esperamos tener, como bien dijo Yara, esta grabación en Facebook. Pueden encontrarlo como Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, o ICAT UNAM en Facebook, nuestra página, y también la vamos a poner en Twitter, y ahí estamos como @ICATUNAM. Si gustan seguirnos, ahí vamos a seguir poniendo actividades relacionadas con estos temas y otro tipo de actividades que tenemos en el instituto, que no solamente son del interés de la gente de las áreas afines al instituto. Tenemos muchos tipos de actividades que seguramente les pueden ser de interés. Y bueno, ese es el comercial para las redes del instituto. Gracias de nuevo, César. Gracias a todas, gracias a todos, y esperemos que no sea la última vez que nos veamos por acá. Seguro que nos estaremos viendo. Muchas gracias a ustedes por la invitación, a todas las personas que asistieron a esta charla, y yo aprendí muchísimo hoy. Les agradezco un montón. Gracias, César. Gracias. Muchas Felicidades gracias. a todas. Un abrazo. Gracias, buenas Gracias tardes. a todos. Muchas gracias. Cuídense Luego, mucho. gracias. Que Hasta sigan luego. sanos y sanas. Hasta luego, Gracias, gracias. igualmente. Gracias.